Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Por la gracia de Dios nos encontramos en Radio Amanecer en Estudio. Sean bienvenidos al estudio de este día, este repaso que realizamos de la lección número 6 con el título Me levantaré. Y el texto a memorizar, un texto muy conmovedor, una promesa poderosa del Señor que dice: por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Salmos 12:5. Pastor Roberto Matos, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este resumen también de la lección número 6. Interesante lección la de esta semana. Dios se levanta, Dios ejecuta sus juicios en favor de su pueblo y está atento al clamor de los justos. Vamos a orar para estudiar su palabra. Padre bueno, gracias Dios por darnos la oportunidad una vez más de poder entregarnos a ti en oración para que dirijas nuestros pensamientos al estudiar tu palabra y que tu palabra pueda ser de bendición para cada radio escucha. Amén. Que no vuelva a ti vacía. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bien, al iniciar este repaso queremos hacer un recorrido por cada uno de los temas que durante la semana hemos visto, que tratamos el domingo 4 de febrero, Pastor Roberto Matos. ¿Qué vimos en ese día? Ahí vimos que Dios se presenta como un guerrero majestuoso. Y esa imagen metafórica de Dios como un guerrero es Dios levantándose y peleando las batallas de su pueblo. Amén. Así como Dios peleó en Egipto y liberó a su pueblo por mano de Moisés, así como lo hizo a través de David como un guerrero también estratégico y ganó grandes batallas, así como lo hizo a través de Gedeón, así como lo hizo a través de Sansón, que la Biblia lo describe como guerreros fuertes, como hombres que se colocaron en las manos del Señor para pelear sus batallas. Así, esa imagen Dios quiere que el pueblo que vive en estos tiempos, la iglesia hoy, al final de la historia, tenga claro que Dios como guerrero fuerte también se levantará en favor de cada uno de sus hijos y peleará nuestras batallas y nos hará victoriosos. Amén, amén. Es la figura de Jehová de los ejércitos. Amén. Ese guerrero poderoso que va al frente comandando al ejército que está de parte de la justicia, y nos conviene entender eso sobre todo en un tiempo cuando sabemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados y potestades en las regiones celestes. Necesitamos más que nunca de reconocer ese guerrero poderoso que está de nuestro lado, que va al frente, Jehová de los ejércitos, una hermosa figura de lo que es el Señor para su pueblo. Ya para el lunes 5 de febrero estudiamos justicia para los oprimidos. Y cuántas descripciones vemos que aparecen en los salmos acerca de obrar justicia en favor de los oprimidos, de la ayuda que viene de parte del Señor para los pobres, los necesitados. Y esto nos anima también a ser canales de bendición. Vimos en ese día una cita, especialmente la que está en Salmo 41, donde el Señor dice que bienaventurado el que presta atención al pobre. Eso es importante, es una bienaventuranza que no debemos perderla. También la inspiración nos dice que los que tienen compasión por los infortunados, por los ciegos, los cojos, los afligidos, las viudas, los huérfanos y los necesitados en sentido general, son representados por Cristo como observadores de los mandamientos que tendrán vida eterna.
Eso es importante. Y en vista de lo que el cielo está haciendo para salvar a los perdidos, nosotros también debemos participar de la riqueza de su gracia, siendo canales de bendición. Podemos de alguna manera extender la mano al necesitado, socorrer al que está en algún tipo de apremio, en algún tipo de riesgo, de peligro, en alguna situación desfavorecida. Así que cuando vemos a alguien que está luchando honradamente por mantenerse a flote y podemos extenderle la mano, vamos a hacerlo sin que eso disminuya su dignidad. Simplemente hoy nos toca a nosotros extenderle la mano. Es posible que en algún momento también alguien nos la extienda a nosotros. Pues como dice el gran sabio en Eclesiastés capítulo 11, echa tu pan sobre las aguas, porque algún día lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes la necesidad que vendrá sobre la tierra. Al hablar de la justicia de Dios en favor de los oprimidos, no puedo obviar lo que el Salmo 40:17 que leímos esta semana: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Que seamos nosotros también canales de bendición para libertar a aquellos que están en situaciones de opresión. El martes estudiamos hasta cuándo juzgarán injustamente. Dios dotó a líderes, los colocó o permitió que llegaran a ciertas posiciones para que hicieran uso de la autoridad. En Israel los reyes, los jueces, los gobernantes lamentablemente pervertieron la justicia y obraron contrario a lo que Dios realmente había establecido. Y aunque aparentemente el mal parecería que va a triunfar, que Dios no obraría en favor, claramente la historia nos presenta que Dios defendería la causa del pobre, del huérfano, de la viuda, del extranjero. Dios no queda en el olvido, no deja en el olvido a aquellos que están en extremas situaciones y que con fe claman a Él de corazón. Dios no pasará por alto el pecado, la injusticia que muchos hoy realizan. Y por eso el Salmo 82 nos habla acerca de esto, de estos hombres, de estos líderes que Dios colocó en posiciones para que actuaran justamente y defendieran la causa de los más oprimidos y necesitados. Amén. Ya cuando llegamos al miércoles 7 de febrero, estudiamos derrama sobre ellos tu ira. Una expresión que a los estudiantes de la Biblia le llama poderosamente a la atención cuando llegan a esa porción de los Salmos, y a cualquier lector de la Biblia, especialmente aquellos que se dedican a fortalecer su fe, su esperanza y también lo que tiene que ver con la adoración al Todopoderoso, con el libro de los Salmos, y se encuentran con estas expresiones donde se pide a Dios que derrame su ira sobre los impíos, sobre los enemigos de su pueblo, sobre lo que hacen maldad, sobre lo que están tramando algún tipo de daño personal o también de manera colectiva contra el pueblo de Dios. En fin, esto es importante porque se marca en lo que tiene que ver con el juicio retributivo de Dios. En algún momento el salmista dice que le pague con mal a los que le están haciendo mal a su pueblo. Pero también en la descripción que hacen los salmos, dice: ¿quién podrá sostenerse en pie en el día de su ira? Hablábamos acerca de cómo eso nos conecta con el libro del Apocalipsis, donde al final del capítulo 7, más específicamente en Apocalipsis 6:17, dice que el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? El aspecto de la justicia y la ira divina frecuentemente son dejados a un lado por los predicadores de esta era postmoderna y postmoderna, porque hablan más de lo que tiene que ver con la misericordia y el amor divino, que no está mal, pero crean un desequilibrio en lo que tiene que ver con el mensaje cuando echan a un lado lo que tiene que ver con la justicia y la ira divina, que son parte también de la revelación de su carácter. Debemos tomar en cuenta que la paciencia y la misericordia de Dios
que debieran de alguna manera enternecer y subyugar el alma, tienen muchas veces una influencia completamente distinta sobre los que son descuidados y pecaminosos. En vez de atraerle hacia la verdad, lo toman como una muestra de debilidad divina, el hecho de que sea paciente, de que sea misericordioso. Y muchas veces a los que son descuidados y pecaminosos, los inducen a desechar las restricciones y los hace más decididos en su resistencia, porque llegan a pensar incluso que Dios, que durante tanto tiempo los ha tolerado, no tendrá en cuenta su perversidad para un día ejecutar juicio, para un día derramar su ira. Y por eso debemos nosotros calcular y hasta meditar en que si viviéramos en una dispensación de retribución inmediata, como ocurrió durante un tiempo en la antigüedad, las ofensas contra Dios no ocurrirían con tanta frecuencia. Por eso el gran sabio Salomón dice que como no se ejecuta juicio inmediatamente contra la maldad, por eso el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto a hacer el mal. Así que el día de la retribución divina vendrá y Dios definitivamente derramará su ira sobre aquellos que no han prestado oído a las advertencias divinas. Los juicios desde el santuario. Aquí vemos que el juicio de Dios que estudiamos este día habla acerca de que Dios ejecuta sus juicios desde el santuario. Estudiamos algunos textos, entre ellos el Salmo 96, donde habla de que a Dios se le debe tributar toda justicia, toda gloria, toda honra, y que Él obra, su poder y su gloria se manifiestan desde el santuario. En el santuario terrenal, en el antiguo Israel, estaba destinado a inculcar en la mente de cada israelita la idea de santidad a Dios y su odio y aberración contra el pecado. Además, esto estaba para hacerles ver y entender a los israelitas que Dios no tenía contacto con el pecado, aunque amaba al pecador. Dios quería que cada hijo de Israel entendiera que a través de su obra perdonadora en el santuario, el pueblo de Israel podía habitar seguro. En el día de la expiación, este día el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de la víctima y rociaba, y allí entonces el pueblo recibía perdón. Desde el santuario eran redimidos. Dios ejecutaba su juicio, y su juicio era justo, y el pueblo ese día regresaba a casa perdonado y redimido de sus pecados. Al final de la historia, el día de la expiación, el pueblo recibía perdón, pero cada día el pueblo estaba obrando conforme a la injusticia que había en sus corazones. La idea de Dios, el ideal de Dios es que el pecado sea erradicado del corazón humano y que la justicia, la bondad y el amor reine en la vida de los hijos de Dios. Amén, amén. Qué importante esa porción que estudiamos sobre el juicio del Señor y el santuario. David expresó en forma maravillosa la idea de que Dios, el juez, está siempre del lado de su pueblo y que desde el santuario juzga su causa y que su juicio es más que deseable, en palabras del salmista. Así que el juicio, que tiene esta conexión directa con el santuario, implica vindicación para el pueblo de Dios. De ninguna manera la idea del juicio, de ese juicio previo al advenimiento, de ninguna manera amenaza nuestra seguridad de salvación, amigo oyente. Porque el resultado de ese juicio es seguro. O sea, no es que está por verse. El resultado del juicio es seguro. Dios emitirá su juicio en favor de sus santos. Así lo indica la palabra. La obra de Dios en el juicio, allí en el santuario, reafirma nuestro perdón e intensifica la seguridad al hacer que nuestro pecado sea eternamente irrelevante. Por eso hay un momento en que el pecado será erradicado para siempre. El juicio operado allí en el santuario es otra muestra de que la salvación se debe a nuestro Dios. No está en juego en manos de seres humanos. El juicio no es el momento cuando Dios decide aceptarnos o rechazarnos. Más bien, ese juicio llevado a cabo en el santuario es la ocasión cuando Dios acepta como final nuestra elección, si lo hemos aceptado como revelan nuestras obras, guiadas por el Espíritu Santo.
El juicio, además, amigos oyentes, aumenta la seguridad de nosotros como creyentes. Más radicalmente, el juicio está en el centro de la doctrina de la seguridad cristiana y también de la experiencia de la salvación. La Biblia una y otra vez nos enseña claramente que la seguridad de la salvación acompaña la motivación para una conducta moral. Como Dios hizo tanto por nosotros, lo amamos y procuramos expresar ese amor mediante la fidelidad en todo lo que Él pide de nosotros, de forma tal que la gracia divina no la convertimos en gracia barata, sino que la vemos como la oportunidad que Dios abre ante nosotros para justamente llegar hasta el trono y poder encontrar oportuno socorro. Dios es el refugio y el amparo de los que están en apuros, en dificultades, pero también es el guerrero divino que lucha por los oprimidos. Además, es un líder proactivo. Por lo tanto, nosotros podemos ser proactivos a la hora de afrontar los problemas sociales a los que nos enfrentamos en el mundo de hoy. Claro está, no podemos resolver todos estos problemas, pero podemos esforzarnos por tener un impacto positivo en nuestra comunidad y en la vida de los más vulnerables y oprimidos que nos rodean. Los pobres, los marginados, los perseguidos. Podemos hacer una labor significativa para cambiar la vida de las minorías marginadas por la sociedad, como hizo Jesús en su época en favor de los recaudadores de impuestos, los pecadores, las prostitutas y los marginados. La reprimienda del salmista a los dirigentes comunitarios y políticos en el Salmo 82 también nos incluye a nosotros si somos indiferentes al sufrimiento o a las injusticias de la sociedad y no los abordamos ni los aliviamos con nuestros actos. Por último, debo decir que debemos recordar que la solución final para los males de nuestro mundo injusto vendrán del santuario celestial de Dios. Por lo tanto, hagamos nuestra parte confiando en el guerrero divino para el resultado final de la justicia y que el mundo en el cual vivimos a través de nuestros actos sea un mejor lugar. Amén, amén. Gloria al Señor. Qué bendición esta lección que hemos compartido, que hemos estudiado durante este día. Ya en el cierre queremos recordar que el título general de la lección número 6 es Me levantaré. Me levantaré, tomado este título del contenido del texto a memorizar para esta semana que dice: por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Pastor Roberto Matos, despídanos en oración. Padre, gracias. Gracias. Porque hemos estudiado tu palabra una vez más y hemos recibido la bendición que viene a través de ella. Obra en nuestra mente y nuestros corazones y haznos más susceptibles a las necesidades que imperan en nuestro mundo, y que con lo que tú has colocado en nuestras manos, con nuestros actos, con nuestras vidas, hagamos de este mundo, de nuestra sociedad, nuestra comunidad, un mejor lugar. Amén. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.